Muy buenas tardes a todos los que el día de hoy nos acompañan en esto que es la hora NEA. Hoy 12 de agosto del 2020, miércoles siendo las 18 horas. Les pedimos, como siempre, desactivar micrófonos y apagar sus cámaras para asegurar una grabación nítida, que es la que eventualmente subiremos a nuestro canal en YouTube también para su referencia. El día de hoy vamos a hablar de inversiones. Vamos a hablar de inversiones sustentables, de la voz de Gabriel España, buen amigo nuestro, mexicano y amplio conocedor del tema. Él tiene ya 25 años de experiencia, si no es que poco más, en campos de financiamiento en diferentes regiones del mundo. Actualmente está pues inaugurándose porque Gabriel, por cierto, estás en línea, ¿quieres ponerte en línea para que dialoguemos un poquito tú y yo ahora que te estoy presentando? Sí, Eso, aquí ¿ahí me estoy. escuchas? Te escucho. Perfecto. Eh, Déjame ir ahí a tus estudios. Eres ingeniero civil y eso es maravilloso. Sí, Aquí entre nos, yo admiro a los ingenieros civiles, desde que escuché a uno de ellos decir que ellos son realmente quienes construyen el desarrollo de los países. ¿Alguna vez habrás oído eso? sí. Egresado de la ingeniera de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de México, donde te Correcto. graduaste con honores estudiantiles más altos en el 92, la famosísima medalla Gavino Barrera. ¿Nunca pasaste por la CEFI? ¿Nunca Sí, pugnaste sí, por sí, estar sí. ahí? Sí, Ah, qué sí, buena digo, onda. a la fecha me siguen invitando. Son muy amables. Ya, no, bueno. Ahí hay, entre otros miembros, alguien muy destacado de nombre Carlos, ¿no? Sí, Como ingeniero civil que es Slim. exacto. Eh, Posteriormente obtuviste tu grado de máster en Administración de Empresas en el IPADI. Esto fue en el 94. Dicen que esa fue una muy buena generación, también lo has escuchado, ¿verdad? Y tienes Es correcto. estudios en negociación internacional por la INSEAD. ¿Qué es la INSEAD? El INSEAD es la escuela de negocios, una escuela de negocios europea, que se especializa, pues es algo así como la escuela de Harvard, pero para toda la zona norte europea, Ok, como la escuela de negocios de Harvard. ok. Eres miembro del Aspen Global Leadership Network y del Alumni Network de la AILA International Fellowship del Sí, Center for Strategic and International Studies, la CSIS. sí. Eh, en algún momento te llamó la atención Estados Unidos, ¿no? Y a través de tu ingreso al International Finance Corporation, la IFC, este, te desarrollaste como brazo de financiamiento al sector privado de Banco Mundial y leo aquí que esto te dio la oportunidad de financiar proyectos en más de 40 países en Latinoamérica, Asia, Europa del Este y sur de África. Ocupaste varios puestos de dirección en el Departamento de Manufactura, Agronegocios y Servicios. Y esto por poco más de 20 años. Es correcto. Bien. Y después de esto, eh, te recibes el nombramiento de Managing Director de Iscali Capital Group, que es una firma basada en Washington, D.C., donde estás. Para toda nuestra audiencia, quiero decirles que Gabriel está ahora en Washington, estás una hora adelante de nosotros, deben de ser allá Es las 7, 19, sí, 19:05, te 7:05. agradecemos. Exactamente. Y esta firma está especializada en el desarrollo de proyectos de inversión ligados a los principios de la ESG, SDG, inversiones de alto impacto en desarrollo para mercados emergentes y Estados Unidos. Bien,
Dicho todo lo anterior, quiero comentarles a todos ustedes que el formato que tendremos hoy es un tipo de presentación entrevista. Entonces, Gabriel España hará esta presentación sobre el tema de inversiones sustentables y después de esa presentación entrará en escena nuestro buen Armando Nuricumbo, que va a actuar como moderador de todas aquellas preguntas y comentarios que tenga nuestra audiencia y también como entrevistador, porque hemos preparado una serie de preguntas relacionadas al tema y qué mejor oportunidad que esta para hacértelas llegar, estimado Gabriel. Y pues sin más, te paso el micrófono y a partir de este momento eres el centro de atención de toda nuestra audiencia. Muchas gracias. No, pues gracias a todos ustedes. Yo no sé si la que se ve es la pantalla de la presentación, ¿correcto? Es correcto. Ok. Bueno, primeramente, muchas gracias a todos por estar aquí y gracias a todos los que me están mandando mensajes de WhatsApp. Tengo muchísimos amigos que están en la audiencia. Les quiero agradecer a todos, además de los que gentilmente me invitaron a participar en esta charla entre amigos. Un poquito la génesis de esta presentación y esta charla está ligada a un par de artículos que recientemente publiqué en la revista Forbes para México, que están ligados a dos factores que creo yo que tenemos que mantener y cuidar y atesorar en las economías y en los países por todo lo que está sucediendo. Uno es la democracia y el otro es el capitalismo. Y yo creo que hay que dejarlo y hay que decirlo con todas sus palabras. Como se mencionó en la introducción, Iscali Capital Group es una firma de banca de inversión que ofrece servicios de banca de desarrollo, ofreciendo soluciones de financiamiento, ayudándoles, gestionándoles el financiamiento a proyectos en mercados emergentes y en Estados Unidos de instituciones que financian el desarrollo. Entonces, un poco lo que resumo aquí es lo que después de 20 años de estar viajando y trabajando en diferentes bancos, en diferentes países emergentes, pues pude mirar de las condiciones en las que están las diferentes economías y los cambios que están sucediendo geopolíticamente. Según yo le estoy dando, ahí está. Yo me gustaría empezar poniendo como un marco de referencia la falta de equidad global, donde de acuerdo con estadísticas, se dice que el 46% de la riqueza del mundo la atesora solamente el 1% de la población mundial y que eso, pues bueno, pues generalmente genera una serie de tensiones sociales que terminan siendo reflejadas en el descontento de la población. Y hemos visto en tiempos recientes cómo este descontento se ha salido a las calles y desde Europa, España, Italia, Turquía, ahora recientemente en Siria y Líbano, como en Latinoamérica, en Colombia, en Chile, y que vemos que ese tipo de movimientos terminan generando un descontento mayor en los dos elementos que considero yo que tenemos que tener, atesorar y cuidar mucho. Uno es la democracia y otro es el capitalismo, para mantener el equilibrio de las economías y el equilibrio de los negocios como los conocemos hasta hoy. Esto ha puesto en alerta a las escuelas de negocios y menciono aquí el caso del el año pasado en la Harvard Business School se hizo una encuesta a los estudiantes de primer ingreso, donde uno pensaría que los estudiantes que entran a esa maestría pues deberían de ser de las gentes de su generación, de las más brillantes en temas de globalización, empresa y capitalismo, y sin embargo, la encuesta nos dice que más del 50% consideran que el capitalismo debe de ser reformado. Y en la encuesta online a esa misma pregunta, el 57% les respondió que
el capitalismo no les ha beneficiado. Entonces, estamos enfrentándonos a nivel global ante un escenario en el que si no cuidamos del capitalismo, podemos caer en otros tipos de movimientos sociales, movimientos de capital diferentes a los que conocimos hasta ahora. Veo que hay y un poco estas son las conclusiones de la observación a la pregunta que regularmente me hacen de hacia dónde tiene que girar el capitalismo y si se va a reformar, hacia dónde tiene que moverse. Y mirando un poco lo que está sucediendo en países europeos y que están ya a la vanguardia de lo que yo le llamo el nuevo capitalismo, pues es un capitalismo mucho más democrático. Un capitalismo donde se fundamenta en 3 pilares. Uno, el libre mercado, con el poder y la responsabilidad que le genera el mismo a los participantes, inversionistas e instituciones privadas, los gobiernos democráticos y transparentes y fuertes y jurídicamente responsables de sus actos de gobierno, y sobre todo de una sociedad civil, que aquí sí es muy importante descansar y dedicar el tiempo para una sociedad civil que hace que es la voz de los trabajadores, que es un contrapeso al sector privado, que lucha por la independencia judicial y el Estado de Derecho y por las libertades, entre una de ellas la libertad de expresión. Estos son los 3 pilares de lo que vemos hoy en día como un capitalismo que hacia donde nos estamos acercando cada vez más como sociedad, y es algo nuevo que tenemos que aprender. Sin embargo, estos 3 pilares no son suficientes. Estos 3 pilares tienen que contar con un sistema de justicia totalmente independiente del Estado y totalmente independiente y justo para poder observar el accionar de los 3 pilares, la interacción entre ellos, y de una prensa libre que pueda reportar los hechos de estos 3 pilares. Este nuevo modelo de capitalismo ya lo vemos en algunos países nórdicos y es algo que sin lugar a dudas lo vamos a ver cada día más fuerte. En Chile ya hay algunas indicaciones de cosas que están sucediendo en este sentido y yo creo que México sin duda no es la excepción y cada vez vamos a ver más actividad en este sentido. Este nuevo capitalismo le defino yo un marco de referencia de 5 puntos, donde nosotros que estamos en el sector empresarial, sector privado, el lenguaje cambió y el objetivo de las empresas cambió también. El tema de únicamente hacer dinero no es suficiente. Las empresas hoy en día, dentro de este nuevo contexto, están buscando soluciones en favor de una sociedad. La maximización de utilidades de corto plazo, eso ya quedó para momentos históricos diferentes. El objetivo de la empresa, más allá de sus dividendos que pueda dar en el corto plazo, está en garantizar su sustentabilidad de largo plazo. Y esto ya nos infiere un término que seguramente en el contexto de la pandemia hemos escuchado mucho, que se refiere a la resiliencia, ¿no? Cómo poder hacer que las empresas puedan ser resilientes a los diferentes shocks, ya sean, en este caso es un shock de salud, o puede haber un shock social, o puede haber un shock económico. Promover la empresa misma tiene que ser un actor responsable dentro de este nuevo capitalismo, promoviendo una sociedad próspera y libre, en la que ella también se promuevan las instituciones que forman parte del gobierno y que ayudan a que el capitalismo florezca, organismos reguladores, el mismo gobierno. No es un modelo donde el empresario o la empresa esté en conflicto con el gobierno o con los reguladores. Tiene que ayudarle a que se genere esa interconexión en pro del capitalismo mismo, porque si no, sí se puede poner en riesgo.
Es importante que las empresas actúen de manera gremial y trabajen juntas para potenciar el impacto de sus soluciones. Esta magnificación del impacto les da también una licencia social de operación, siempre y cuando resuelvan una solución en favor de la sociedad. Vamos a ver seguramente, producto de esta pandemia, cómo las farmacéuticas que se han estado peleando todo el tiempo por participación de mercado y se van a terminar uniendo por el tema de la vacuna y de las soluciones terapéuticas al coronavirus. Vamos a ver, seguramente van a terminar siendo aliadas entre ellos y eso las va a posicionar de una manera diferente en el mercado. Es fundamental que para los inversionistas y para el sector financiero, aquí hago relevancia de los estándares de Environmental, Social and Governance, que son estándares para el análisis de las inversiones que toman en cuenta los aspectos ambientales, sociales y de gobierno corporativo de las empresas y proyectos en los que van a invertir. Esto está tomando y yo creo que producto de esta pandemia va a tomar mucho mayor relevancia en el contexto de las inversiones que están entrando y que se van a estar desarrollando. No es casualidad que cada vez veamos más intermediarios financieros. Leía esta semana cómo la nueva bolsa Viva estaba asociándose con las Naciones Unidas para adherir el programa de inversión, adherirse a los estándares y crear un nuevo índice para poder tener estas empresas listadas en línea con estos principios para desarrollar un mercado cada vez más grande de inversión sustentable. Dentro de estos 5 puntos de marco de referencia, el tema de la sociedad y la empresa como observadores del gobierno y demandantes de servicio y demandantes de estructuras que les den soluciones a sus necesidades para que puedan funcionar correctamente y sean parte de ese rediseño y reconstrucción infinita que va a estar ocurriendo del gobierno mismo, ¿no? Porque son quienes van a terminar configurando el gobierno. Entrando en esta nueva dinámica, y ya es una tendencia global, y hablando de la sustentabilidad, es cómo el capital está siguiendo cómo va a jugar el capital en este nuevo capitalismo. Y así como lo mencionaba hace un rato, de que los inversionistas están mirando ya inversiones de impacto, aquí pongo unos datos que pues son más que evidentes de cómo las nuevas generaciones de los millennials que ya están en edad productiva, empiezan en sus primeros años de producción, el 93% de ellos consideran que es importantísimo dentro de sus decisiones de inversión el impacto que tienen las inversiones que realizan. Si van a invertir es posible que se presente dentro de un portafolio de inversión la decisión entre si invertir en un hospital, por ejemplo, o invertir en una cigarrera. Y pues la gente, aunque sea más rentable la cigarrera, seguramente bajo este supuesto de encuesta, invertir en el hospital por el impacto que tiene. Y aquí hay otros números también de Morgan Stanley y de Nielsen Global que confirman lo mismo, ¿no? Cómo hay un premio que están pagando los millennials sobre los productos sustentables que están comprando y cómo el interés que existe por apoyar el desarrollo de inversiones sustentables. Aquí hay un tema, yo creo que aquí el tema que va a terminar abriendo todo este nuevo paradigma dentro de todas las variables que estamos viendo es el hacerse entender que esto no representa, la sustentabilidad no va en demérito de la rentabilidad. Y aquí les presento unas cifras muy rápidas de cómo los índices en los mercados de capitales, el FTSE for Good, ha tenido un mejor rendimiento distinto versus el FTSE 100 en el mercado capital. Y el índice, siempre y cuando cumplan con los indicadores ESG, ¿no? De Environmental, Social and Governance. Lo mismo sucede con el indicador, el KLD 400 de Estados Unidos.
y cómo los inversionistas están teniendo que los empresarios que están vendiendo sus empresas, las operaciones de evaluación de las empresas están teniendo un múltiplo con un premio en el múltiplo del 3 al 19%, arriba del promedio, de acuerdo con un reporte del Boston Consulting Group, para empresas donde tienen los principios ESG adheridos a sus operaciones. El dinero está siguiendo los principios ESG, los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sustentable de las Naciones Unidas, y no es casualidad que BlackRock, Larry Flink, en su carta anual a sus accionistas, constantemente esté reiterando el que cada día más van a dedicarse a invertir en activos que tengan no solamente una rentabilidad financiera adecuada, sino un impacto y una contribución positiva a la sociedad. Aquí brevemente es simplemente para mostrarles el crecimiento exponencial que ha tenido del 2013 a la fecha de los activos bajo administración de fondos que administran, se administran para empresas que son ESG. Eso quiere decir que el ser buen ciudadano, el tener una conciencia social, el atender las necesidades de los trabajadores, de los stakeholders, de todos los que trabajan alrededor de la empresa, proveedores, clientes, accionistas, empleados, y además cumple con principios de medio ambiente en favor del medio ambiente y con un estándar de transparencia y de buen gobierno, les premia, ¿no? Existe un premio para ese tipo de activos. El ecosistema está fundado de inversionistas socialmente responsables con las fuentes de capital que son las instituciones de desarrollo, los Impact Investing Funds, las plataformas de crowdfunding y los intermediarios financieros que ayudan al acceso de esos fondeos, que es específicamente donde mi firma, a lo que nos dedicamos nosotros, a dar acceso a las empresas para que tengan acceso a créditos, capital de riesgo, bonos, acceso a la colocación de bonos, tanto verdes como sociales, porque existe del lado izquierdo de la gráfica un mercado de compradores de ese tipo de instrumentos e instituciones que buscan el tener ese tipo de activos, que en Europa, por ejemplo, las aseguradoras y los fondos de pensión tienen que tener ciertos porcentajes dentro de sus portafolios ya domiciliados, etiquetados con activos de ese tipo, y si no existe, si no tienen el instrumento, ese dinero termina siendo congelado en las tesorerías, ¿no? Entonces, vemos que hay lo que llamo yo un tsunami de ESG, que es ante la necesidad que existe en el mercado de financiamiento, sobre todo producto de esta pandemia, y el apetito que tienen los fondos de inversión, se puede presentar, estamos muy cerca de presenciar algo que va a ser muy benéfico para el mundo y que esperaría que después de la pandemia eleve la conciencia social de tanto de inversionistas como de los emisores. Un poco para hablar de quiénes son los jugadores en este mercado, pues están en el engrane de abajo, el más grande, son las instituciones de gobierno y las instituciones que desarrollan Development Finance Institutions, instituciones de desarrollo como el IFC, el Banco Mundial, el DFC de Estados Unidos, Proparco de Francia, FMO de Alemania, el DG de Alemania y FMO de Holanda, las cuales yo califico como instituciones que proveen, además de los recursos, un paraguas político por el peso que tienen y que son muy importantes, principalmente en contextos donde están en economías donde los gobiernos pueden cambiar las reglas muy rápido o puede haber volatilidad desde el punto de vista regulador, o las instituciones no están perfectamente articuladas para atender las necesidades de las empresas o los proyectos. Entonces, el tener a la mesa o tener junto a ti como empresario o accionista a una institución de este calibre para negociar con una Secretaría de Estado o con un regulador, te pone en una posición diferente de negociación, ¿no? Por eso digo yo que además del recurso financiero otorgan un paraguas político. Y bueno, hemos visto cómo se han detonado ya muchas otras instituciones, se han ido adhiriendo
a estos criterios de inversión sustentable, porque evidentemente el mercado los está demandando, los inversionistas y los reguladores, y vuelve al principio que les mencionaba hace un momento, de que el ser buen ciudadano paga, ¿no? Hay un interés económico también de que las cosas funcionen y funcionen bien. Me gusta mucho referirme a este caso, que si vemos por la geografía en el país en el que se generó, es una compañía que se llama H&M, que creo que en México hay tiendas que son tiendas textiles, tiendas de ropa, y Suecia es un ejemplo de un país que tiene una socialdemocracia, y que más o menos el esquema de lo que hablaba yo de la democracia y el capitalismo es muy semejante a lo que existe hoy en día en Suecia. Esta empresa me llamó mucho la atención cuando vi el encabezado que una exgerente de sustentabilidad iba a ser la CEO de H&M, que es el ícono del sector empresarial sueco, y que, pues bueno, primero me llamó la atención porque era mujer. Cuando me enteré también que era la primera vez que había una mujer como CEO de la compañía, lo cual hablaba muy bien en temas de diversidad y de inclusión de género. Leyendo un poco más la historia detrás del nombramiento de esta nueva CEO, y ver lo que había logrado en términos de los programas de sustentabilidad, en términos de reducción de huella de carbón, de carbono en las operaciones de la compañía, principalmente mejorando la práctica de operaciones de manera sustentable en los cultivos de algodón. Pues bueno, ya pude entender el por qué H&M se veía mucho mejor que el indicador del sector textil, lo cual reafirma pues, la hipótesis que mencionaba hace un momento respecto de ser buen ciudadano es rentable. Y este es un ejemplo, ¿no? Veo que las oportunidades para las inversiones sustentables en el contexto de lo que hablé hace un momento, pues sirven principalmente para 4 factores. El primero, para incrementar la base de inversionistas financieros o inversionistas de capital o bancarios en las empresas, que al incrementar la oferta de opciones de financiamiento, pues puedes tener una potencial mejora en el costo de capital, simplemente al tener una mayor oferta de recursos. La ventaja de ser los primeros en esta nueva ola de inversiones sustentables, que pudiera darte una ventaja competitiva en un sector específico, al ser parte de la configuración de un nuevo sector, de una nueva clase de activo. Y lo que mencionaba en el slide el valor, el premio que pagan los millennials en el valor de la marca, ¿no? El premio que puede dar y potenciar el valor de la marca adhiriéndose a esos principios, ¿no? Casi siempre, y si me preguntan cuando hago esta presentación, pues eso ocurre en otros países, pero no ocurre en México, no, sí ocurre en México. Este es un cliente mío y él emitió el 13 de agosto del 2020, hace unas semanas, 460 millones de pesos para financiar proyectos inmobiliarios, cuando todo el mundo está quejándose de que el sector inmobiliario va mal y que los bancos no prestan. Pues aquí vemos un caso de que una entidad en un sector complicado, en un contexto complicado, pero con un compromiso de sustentabilidad, tiene acceso a los recursos y tuvo acceso al mercado, y la emisión, y el crédito, hubo sobresuscripción, había inversionistas que querían participar en la transacción. Entonces, yo creo que ahí muchas veces la barrera la ponemos nosotros mismos, ¿no? Yo sé que quiero ser consciente del tiempo que me asignaron. A mí me encantaría que pudiéramos continuar la conversación. Si quieren que sigamos la conversación, ahí tienen mis datos de contacto. Si escanean el código que está ahí con la cámara de su teléfono, sube de inmediato los datos y los salva en su agenda electrónica para que tengan mis datos de contacto. Y pues bueno, simplemente pues que nosotros estamos ayudando a las empresas a tener acceso a ese pool de inversionistas, con oficinas en Washington, Nueva York, en la Ciudad de México, en Colombia y en Perú. Han sido ustedes muy amables, muchas gracias, y encantado de las preguntas que se presenten después de esta presentación. Muchas gracias.
Perfecto, Gabriel, muchísimas gracias. Una extraordinaria presentación. Y si gustas, vamos entrando al tema de preguntas y respuestas. Recordarles a nuestros amigos que por favor envíen sus preguntas ahí a través del chat. Ahí iré yo tomando nota y te las haré llegar. Y sin lugar a dudas, Gabriel, pues es un tema apasionante el que nos traes el día de hoy en cuanto a, yo te lo resumiría, pues ¿por qué tanto enojo con el capitalismo y la globalización en los últimos años, ¿no? Y bien lo decías, de Chile a Líbano, pasando por México y el mismo Estados Unidos, pues como que hay un desencanto con este movimiento que desde principios de los años 80 empezamos a ver en el mundo, que obviamente se acentúa muchísimo con la caída del muro de Berlín, la desintegración de Rusia y pues entrando en este mundo unipolar donde parecía que capitalismo, globalización y libre mercado pues era ya la receta para los siguientes siglos, ¿no? Y de pronto viene el Brexit, viene la elección de Donald Trump en Estados Unidos y como que pues no sabemos ahora cómo interpretar esa parte. En tu opinión, ¿qué pasó con el capitalismo? Obviamente tu primer lámina era sobre este tema de la falta de equidad, ¿no? Y cómo la desigualdad en países que son muy prósperos, también encontramos muchísima desigualdad y eso creo que es la semilla de este problema. Y yo te preguntaría, ¿por qué entonces no, digamos que nuestro enojo se ha dirigido a los sistemas fiscales de los países, que son los que han fallado en poder redistribuir la riqueza de una forma correcta? ¿Y por qué no, pues contra la falta de modelos de lucha contra la corrupción en muchos de nuestros países, que también han sido un factor para que se dé esta concentración de riqueza? Pareciera que decidimos eliminar el sistema, decir que el capitalismo es el demonio, y ni siquiera sabemos bien con qué lo queremos suplantar, qué podemos traer en el lugar del capitalismo que pudiera ser un modelo económico mejor, ¿no? De alguna manera tomamos esta ruta hacia el populismo en algunos países, pero quizás la respuesta no es el populismo, es mejor cómo reinventamos y cómo mejoramos el capitalismo. ¿Qué nos puedes comentar de todo este rompecabezas de cosas que hemos vivido en los últimos 3, 5 años? A ver, muchas gracias por la pregunta, es muy bueno, Armando. Yo creo que el tema viene precisamente en que el crecimiento económico, aun cuando ha sido al nivel global, ha sido muy bueno, y el comercio se ha exponenciado y las distancias se han acortado. El hecho de que ustedes y nosotros podamos hablar en este momento de manera virtual es prueba de ello también. No se ha reflejado en muchas familias y para muchas personas, no se ha abierto oportunidades para todos, no ha sido parejo. Sin embargo, en términos de cobertura de alimentación, en términos de cobertura de salud, de infraestructura, acceso a agua, a aulas de educación y servicios de salud, como decía hace un momento, los niveles en los que estamos ahorita son niveles históricos. Son niveles históricos en el contexto de la humanidad y no se reconoce que no es suficiente. Y no es suficiente porque, y esa es una hipótesis mía, el hecho es de que ha habido termina en muchos aspectos siendo una comparación de ¿y por qué yo sí, yo no? ¿No? Y quizá esa comparación antes no era necesariamente evidente o notable o no la veías todos los días. Yo de niño pasaba, mi papá es de Guanajuato y pasaba mis vacaciones de verano cuando era muy niño en Guanajuato y iba a las rancherías y convivía con la gente que ordeñaba las vacas y los muchachos y los niños y todo, o sea, todo mundo vivía es otro mundo diferente al cual yo vivía y no entendían cómo vivía yo. Y hoy en día todos ellos tienen acceso a este pequeño aparatito que tenemos aquí que les permite tener acceso a un montón de información. Y no quiero decir que la información, el problema es la información. Yo creo que en gran medida el problema es la falta de educación para no darte cuenta de que en la comparación no está el bienestar,
O sea, el entendimiento de cómo hemos orientado el bienestar hacia cosas que no necesariamente son las que nos hacen ni ser mejores, ni ser ni estar en mejor condición. Creo yo que hay por muchos niños de esas rancherías que describí hace un rato vivían en condiciones de pobreza mucho mejor, en esas condiciones pudieran vivir en condiciones de vida mucho mejores que muchos niños de la ciudad, ¿no? Entonces yo creo que hay un tema ahí y es muy repetitivo, y vemos el caso del Brexit igual, cuando muchos de los que votaron cuando no supieron ni siquiera por qué votaban. Vemos que hay un descontento y que este gran descontento, esta conectividad entre las personas en las redes, está generando estas primaveras árabes empiecen a brincar cada vez más, ¿no? Vimos lo que sucedió en Hong Kong y cómo las medidas de seguridad ahora están cambiando y ya es con reconocimiento con face recognition, ya la tecnología ya está llevando al otro extremo, que es el extremo del control de la sociedad, y eso siempre que se limiten libertades y derechos, pues es algo que como sociedad tienes que reclamarlo, ¿no? Y es un poco lo que yo creo que estamos viviendo hoy en día, que como sociedad no estamos terminando de entender o de tomar un papel de manera productiva en el cómo rediseñar ese modelo, que lo que tú describes es un modelo, rediseñar la democracia y rediseñar los sistemas de gobierno, rediseñar el capitalismo, ¿no? Porque si no se piensa en tener un capitalismo incluyente, un capitalismo integrado, donde haya representatividad para todos y oportunidad para todos, pero bueno, sobre una base de meritocracia misma, que es primordial en el capitalismo, que genera innovación y que genera que la gente se perfeccione y que las cosas sucedan, podemos caer en el riesgo de gobiernos autoritarios, ¿no? Lo que describía yo hace un momento que están tratando de implantar en Hong Kong, ¿no? Cuando Hong Kong viene de haber sido prácticamente independiente fuera de China continental, y ahora que regresó a China, quererle limitar derechos y limitarles libertades, pues es algo que no puede ser. O sea, no puede, y eso entonces si lo piensas en retrospectiva, es lo que hace que la gente se levante. O sea, que la gente salga a la calle y reclame, cuando sienta que sus derechos y sus libertades han sido dañadas, ¿no? Entonces, el tema yo creo que la respuesta es difícil encontrar una respuesta, y que yo creo que por eso mismo explicaba yo recientemente a la Asociación de Productores de cierto producto del campo, la Asociación Nacional Mexicana, y me decían, es que cómo podemos, en el contexto de la 4T, cómo podemos movernos. Tienes que aprender a hablar su lenguaje. Tienes que aprender a todo lo bueno, a documentar todo lo bueno que haces por los más necesitados y hacerlo realmente. Porque si algo tenemos que entender después de esta pandemia, es de que pues, todos estamos interconectados. Y así no se sane el último, nunca vamos a estar sanos. O sea, para que se acabe esta enfermedad, esta pandemia, pues tienen que estar sanados todos. No puede haber un brote en Botswana. Y si no coordinamos problemas que yo les llamo problemas horizontales, ¿no? Problemas que son globales, los queremos resolver con soluciones puntuales por país o por región, pues si no nos coordinamos todos a que todos los problemas horizontales se resuelven de manera horizontal, como querer resolver el narcotráfico en Canadá, en México y en Estados Unidos de manera diferente, y en Colombia y en Centroamérica, pues no sé, ellos se mueven más rápido. Y ellos ya están en el nivel horizontal y nosotros nos seguimos moviendo a nivel vertical. Entonces, difícil encontrar soluciones en un mundo tan globalizado, en un mundo tan interconectado, difícil encontrar soluciones si no pensamos horizontalmente.
Muchas gracias, Gabriel. Oye, y pues aprovechando tu posición, digamos, ahí en Washington, ¿no? Yo te quisiera preguntar sobre dos temas. Uno, ¿cómo se ve México desde Washington ahora, con los enormes cambios que han sucedido, que están sucediendo? Algunos dirían que un cambio de rumbo importante, unas elecciones muy importantes el año que viene aquí también. ¿Tú cómo ves la percepción, el sentimiento en Washington cuando se habla de México? Y por otro lado, pues estando ahí en el epicentro de lo que va a ser la elección presidencial en noviembre, ¿tú cuál es tu lectura del proceso electoral en Estados Unidos para noviembre y quizás más de que si gana o pierde fulanito de tal? Yo, por ejemplo, un tema que sí me interesa mucho es ver si esto se puede interpretar como una reafirmación o no de este cambio que dio Estados Unidos, de decir, pues vámonos por un líder a lo mejor fuera del establishment, más populista, que quiere hacer America Great Again, etcétera, en un modelo que cualquier persona ya con cierto nivel de educación pues podría identificar que es muy fácil prometer y muy difícil cumplir, ¿no? Pero el elector promedio sí lo creyó. ¿Será como un referéndum a las promesas que hizo Donald Trump y ver si el país más poderoso del mundo renueva esa fe en el populismo? O si, digamos, regresan a modelos anteriores donde pues, es realmente más una democracia participativa y más racional. A ver, yo creo que, y si recordarás aquel encabezado de New York Times de is the economy stupid, eso es bien cierto. Aquí la gente, la votación está en función de lo que trae en su cartera. Sin embargo, estamos viviendo un escenario totalmente atípico, que es que pues, el tema de salud no tiene que ver con la cartera. Sí tiene que ver, porque al final de cuentas los que están siendo más golpeados son los menos favorecidos y tiene eso un contexto, eso le da todavía mucho más combustible al enojo de ciertos grupos étnicos. Por eso mismo el enojo de muchos grupos afroamericanos o el enojo que se han unido muchos grupos latinos a esos movimientos de protesta que después de 14 años de vivir aquí yo jamás había visto. O sea, ver lo que sucedió, el reclamo social, esa sociedad activa, sociedad civil que yo mencionaba, activa y demandante, se dio y va a tener su peso. Y yo creo que en términos de cómo ven, el problema es tan grande en este país que cuando al americano promedio la percepción de México es lo que ven en Fox News y lo que ven en las noticias. O sea, y que tampoco ya no es tanto, porque sale únicamente cuando sale porque Trump lo llama o Trump lo utiliza, llamémosle así. No es necesariamente que lo que yo no es un top of mind para un americano México, no lo tiene registrado. Sin embargo, para inversionistas, y eso me toca prácticamente todos los días hablar con uno diferente, con interés en invertir en México, sí hay una percepción de riesgo, hay una percepción de nervios, de decisiones. Ya me tocaron más de uno que ya me dijo que, ¿sabes qué? Siempre no voy a hacerlo. Y es bien difícil para alguien en mi posición, que pues, es mexicano, que quiere mucho a México y que lo que quiere es que sucedan más cosas y cosas buenas en México. El ver cómo se van esas oportunidades, ¿no? Trabajé por algún tiempo en el desarrollo de un proyecto, una plataforma de energía solar que iba a desarrollar un portafolio de proyectos muy grandes. Los inversionistas ya me dijeron, ¿sabes qué? No. Y mira que ya estaban ellos negativos por un tiempo y yo ya les había logrado vender de que no, pero mira, una cosa es lo que lees y otra cosa es la realidad. Y es tanta la incertidumbre que prefieren no hacerlo. Muchos me han cuestionado cómo digo, de las llamadas recientes que tengo con ellos y me preguntan
los resultados y ven ellos los reportes que hacen las casas de bolsa y que muestran cómo la economía mexicana pues, ha sido golpeada fuertemente y se preguntan por qué ha sido golpeada fuertemente y ven que no hubo ningún programa de estímulos por parte del gobierno para ayudar a las empresas, para ayudar que se mantuviera el consumo, para que la gente se quedara en su casa. Hubo una pregunta que me hicieron, es ¿cómo es posible que un gobierno de izquierda no hubiera tenido una sensibilidad social hacia los más necesitados? ¿Cómo es posible que permitió que los más necesitados salieran a la calle? Y son los que obviamente se van a enfermar y son los que van a sufrir más esto, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, vivimos México está en un momento donde tiene un gobierno de izquierda con políticas que pudieran ser de extrema derecha. Entonces es bien difícil explicarlo. Es bien difícil explicar qué está sucediendo en México. Y es bien difícil explicarlo cuando también ellos ven que Larry Flink y BlackRock se reunieron con López Obrador en Los Pinos. Y dicen, a ver, no entiendo, ¿por qué? O sea, es a one-man show, ¿no? O sea, ¿el gobierno es el presidente o no hay gobierno? Obviamente el tema del narcotráfico, la violencia, que es lo que prácticamente tú ves en todas las noticias, casi siempre cuando es en relación a México, termina siendo en muchos aspectos esa percepción de falta de gobierno, porque no hay gobierno. O sea, porque aquí, ante una situación de ese tipo, lo primero que ocurre es que el Estado toma control de la ciudad, el Estado toma... Y si ocurren esas situaciones, es porque no hay Estado. Entonces es complicado explicarlo. Yo creo que se ha deteriorado mucho, y lo digo con dolor, porque creo que se había hecho un trabajo excelente en la percepción del riesgo país, y yo creo que eso se está erosionando muy rápido. Y pues bueno, lo estamos viviendo las consecuencias con la caída en inversión extranjera directa, ¿no? No reinversión de utilidades, o sea, inversión en fierros. Esa pues no está ocurriendo y pues lo vemos todos los días en México. Y cuando tienes una economía que donde 7 de cada 10 pesos que circulan son producto de inversión privada, pues está complicado. Y en el caso de la elección de Estados Unidos, ¿lo ves como un referéndum de algo? ¿O simplemente... Yo sí. No, sí creo, no, a ver, esta elección es una elección bien diferente. Es una elección, yo creo que, aparte de que hay muchísima pasión, además de que hay una muchísima pasión, el tema social que te mencionaba hace un momento, es el que va a hacer la diferencia. Digo, porque si tú vieras los números macroeconómicos, todavía, pues ves la bolsa subiendo, ves las tasas bajando, el consumo, pues no necesariamente se ha caído, el valor del real estate no necesariamente se ha caído. O sea, con la bajada de tasas, el real estate ha subido, o sea, el valor de los inmuebles ha subido. La venta la gente está comprando casas porque hay unas tasas muy bajas. Podrías pensar que las cosas están muy bien, pero el enojo es tan grande, es un enojo social tan grande, que yo sí creo que el gobierno de Trump está bajo una presión bien grande. Está bajo una presión que pudiera, el resultado, independientemente de lo que yo quiera o no, yo creo que el resultado va a ser en gran medida un termómetro del nivel de enojo de la gente. Entonces, yo creo que la tiene muy difícil, porque sí, yo veo que sigue siendo, a menos de que suceda algo que nunca sabe uno en política. Aquí dicen que los últimos 100 días suceden cosas y pues estamos cerca de ellos. A menos de que pase algo, que le encuentren algo, o que ya sabes, como aquí se maneja, así como a Hillary le encontraron 30 días antes, sacaron el tema de los emails. A menos de que suceda algo así, yo creo que, te diría, creo que hasta Biden la tiene fácil. Y con Kamala Harris ahora, junto con él, todavía más. Creo que independientemente de lo que yo quiera, creo que la tiene bien complicado Trump.
Ujú. Perfecto, Gabriel, mil gracias. Bueno, si quieren vamos a entrar a las preguntas aquí de nuestros amigos de la audiencia, ya están llegando varias. Hay un par, Gabriel, muy enfocadas, pues obviamente al tema de energía en México, ¿no? Alejandro Barrientos nos pregunta tu visión, tu opinión, tu sentimiento sobre algunas de las decisiones que está tomando el actual gobierno en México en temas de energía. Digo, es un poco irónico, ¿no? Nos tardamos 80 años en abrir nuestro sector de energía y la reforma duró 3 años y ahora parece que vamos de regreso. No sé, es hasta tragicómico, pero a ver tú qué opinas. Y Germán No, Ibáñez, sí. te junto si quieres aquí. Germán nos pregunta específicamente sobre plantas de generación de electricidad. Eh, ¿Cómo ves ese sector? Si lo ves muy activo, ya menos activo que antes, o si ahora el dinero que se iba antes ahí, tienes la percepción de que está yendo a algún otro lado. Dos temas de energía, Gabriel. Sí, a ver, sobre la primera, sí, es una desgracia. Es una desgracia los cambios que están ocurriendo, las señales que se están mandando, el nivel que quiere tener el presidente mandándole en línea a los reguladores que deben de ser independientes. Este, es una desgracia y para darle valor al combustóleo que contamina, el combustóleo emite 40% de azufre. Esas cosas causan cáncer. Entonces, hay estadística del impacto que tiene el quemar combustóleo. Es realmente grave y es uno de los temas que mencionaba yo en la presentación, donde yo creo que la sociedad civil tiene que ser activa y vocal y hacer valer su opinión en ese respecto. Yo creo que estamos frente a una política energética que tiene claramente tintes ideológicos. Tenemos que aprender que México es mucho más que el petróleo y mucho más que la generación de electricidad. Cuando ojalá algún día en la escuela eso ya no lo estén inculcando como lo inculcan o como nos lo inculcaron a nosotros, ¿no? Debemos estar orgullosos de muchas otras cosas, de eso no, de eso no. Eh, y tenemos muchas cosas por las cuales estar orgullosos. Yo creo que estar orgullosos de tener un sector petrolero que ha sido destrozado y que pudo haber sido una industria que le pudo haber dado un potencial impresionante al país y que, de lo cual se han hurtado, y no es ahorita, ni es hace 2 sexenios, ni hace 3, ha sido siempre. Es una desgracia, ¿no? Sobre las plantas de generación, yo creo que respecto de las plantas de generación, yo veo 2 escenarios, o sea, y estoy pensando en plantas de generación limpia, ¿no? El potencial, si había un potencial con la reforma energética de desarrollo de plantas de generación de 100%, yo creo que ahorita no estamos viendo el apetito para el 100%, estamos viendo si acaso apetito para un 20-30%. Y específicamente porque había muchos proyectos que estaban enfocados a desarrollar proyectos que se venderían electricidad al mercado spot, al mercado de la bolsa de energía que se creó como resultado de la reforma. Y hoy en día ya esos proyectos ya casi, o si no están, ya están descartados, nadie los está, yo no he visto todavía a alguien que los esté lanzando de manera a la escala que se estaban hablando. Hay algunos proyectos de energía que sí estoy viendo, pero que son más proyectos que tienen un comprador desde el inicio, o sea, tienen un PPA, un contrato de suministro de electricidad desde la etapa de diseño, regresando a los esquemas que existieron cuando yo recuerdo, saliendo de la maestría, empezar a hacer los primeros proyectos, los de proyectos con generación, ¿no? Donde Cemex era el comprador de la misma planta que ellos promovían que se desarrollara. Yo creo que estamos viendo un poco eso. Algunos compradores que se están juntando para hacer sus proyectos de energías limpias y que están de alguna manera, pues, el remanente
corriendo menos riesgo con la tarifa de mercado, ¿no? O sea, vender al mercado, al público. Y eso, pues, lo que va a hacer, pues, va a fortalecer a la CFE, a que la CFE incremente su participación en la mezcla, que eso, pues, tiene un impacto en la mezcla de combustible o de fuente de energía para la generación, ¿no? Entonces, yo creo que es un tema que hay que considerar. México tiene el potencial para generar energía solar de los más eficientes en el mundo. Me tocó ver un estudio que hizo el Banco Mundial de los costos de generación de energía solar en México y Arabia Saudita, por la cantidad de radiación que recibe el país, eran muy semejantes. Y vamos, Arabia Saudita es mucho más pequeño, ¿no? Entonces, yo creo que ahí tenemos que de alguna manera seguir insistiendo y hacerlo más vocal, hacerlo cada vez más fuerte, el rechazo a ese tipo de iniciativas, ¿no? Hace poco me buscaban para preguntándome si les ayudaba de alguna manera o si les daba algún tipo de guía respecto de ir en este proceso. Ves que puedes hacer ahora consultas ciudadanas, ¿no? Si se juntan determinado número de firmas, y si juntas el número de firmas que te toca para poder estar en la boleta, puedes estar en la boleta, y que se están empujando. Hay un grupo de personajes de la sociedad civil que están promoviendo el incluir en la boleta que el gobierno se comprometa a que no más consumo de combustible basado en desechos fósiles, no petróleo, para que entonces tengas un país con energías limpias. Vamos, y hasta la nuclear se vale en esos contextos, ¿no? Y meterlo a votación y jugar el mismo juego que está jugando el gobierno hoy en día. Yo creo que hay que aprender a jugar ese juego y ser activo, ¿no? Perfecto, Gabriel, gracias. Un par de preguntas de David Gibbons, que está ahí en Filadelfia, y Alejandro Violante acá en la Ciudad de México. Los dos relacionados con criterios, digamos, de ESG, ¿no? Por un lado, David nos pregunta si hay alguna métrica, algún tipo de reporte que tú recomiendes como para poder identificar, me imagino que equities, ¿no? Que cumplan con los requerimientos ESG, o si conoces de algún ETF, algún Exchange Traded Fund que se enfoque, pues, como en temas de sustentabilidad y demás, y que sea una forma fácil y sencilla de poder participar invirtiendo en este tipo de empresas. Y Alejandro nos pregunta si en general, en cuanto al costo, ¿no? Si el costo de ser ESG evidentemente es más grande que el costo de no serlo, pero tenemos ahí el tema de costo-beneficio. A lo mejor tienes que invertirle un poco más en ser ESG, pero hay beneficios del otro lado. Correcto. A ver, yo creo que los ETFs y todos los índices que existen y que están alineados a estos estándares se cotizan con la clave ESG al final. O sea, esa es la verdad. Hay emerging markets, ESG, todos ellos están certificados. Los criterios de elegibilidad están certificados. Las empresas que están comprometidas en sus prospectos o en sus reportes emiten regularmente un reporte anual de sustentabilidad. Cemex, por ejemplo, Cemex emite un reporte de sustentabilidad. Vinte, la compañía que les mencioné hace un rato, emite un reporte de sustentabilidad. Y en el caso de Vinte, por ejemplo, los audita, así como existe un auditor como Standard & Poor's y Fitch o Moody's, perdón, Ernst & Young o Deloitte u otras firmas hacen la auditoría financiera. Existen agencias que auditan a las operaciones en línea con ESG. Está Sustainalytics, así como Sustainalytics, o sea, Sustainalytics, ellos reportan. Standard & Poor's recientemente compró una compañía que también va a empezar a reportar. Fitch ya tiene el área de Fitch ESG
vamos, es una tendencia en respecto de la forma como se van a reportar los estados financieros ahora y el reporte de sustentabilidad, como un documento junto, ¿no? Entonces, así te puedes enterar. Si quieres comprar índices, los índices vienen regular. Digo, yo no he visto ninguno que sea ESG que no lo diga. Todos tienen el nombre del índice y ESG, ¿no? Incluso el gobierno de México estaba por emitir antes de la pandemia, creo que lo suspendieron precisamente por la pandemia, un bono soberano, que era un bono soberano SDG, que son los Sustainable Development Goals de las Naciones Unidas, ESG, ¿no? E iba a ser un UMS ESG, porque precisamente el hecho de que se abran al mercado de esa forma les permite estar a un pool de inversionistas mucho más grande, ¿no? Respecto del costo, pues sí tiene un costo, o sea, es un costo, el setup, el costo upfront de conseguir la regulación, conseguir el certificador, el costo de hacer el reporte. Entonces sí, o sea, sí tiene una implicación económica de entrada, pero el beneficio está en la medida de que, como lo dije hace yo un momento, te abres a un universo de inversionistas que de otra manera no hubieras tenido acceso, ¿no? Entonces, volviendo al caso de la empresa que mencionaba hace un rato, Vinte, que obtuvo este crédito, no se hubiera suscrito el libro del crédito si no hubiera logrado tener esas estrellitas, ¿no? O esas estampitas o de buen ciudadano. Porque precisamente las instituciones financieras y los inversionistas es lo que quieren, ¿no? O sea, y el cumplir con estos estándares, como mencionaba yo en la presentación, disminuye riesgos y aumenta la resiliencia e incrementa al disminuir los riesgos, pues incrementa la rentabilidad de la empresa, ¿no? Entonces, se vuelve un ganar-ganar para todo el mundo, pero sí hay un costo, el costo inicial, que pues sí se tiene que asumir. Perfecto, Gabriel, mil gracias. Oye, yo creo que también sería oportuno, si quieres, en este momento, a lo mejor para los que no te conocen, que creo que es muy poca gente, pero para darles el beneficio, que les platiques un poquito de tu carrera y de tu paso en el IFC. ¿Cómo llegaste al IFC? Mi experiencia es que siempre hay una historia interesante de cómo alguien llega a una posición en el extranjero. Seguramente fue una llamada que recibiste el último día de algo. No sé, ¿cómo llegaste al IFC y cómo fue tu carrera? Y eso luego, ¿cómo se tradujo en Scali Capital Group, ¿no? Y que nos platiques un poco más de tu proyecto actual en Scali Capital. Ya, bueno, a ver, yo empecé, después de la escuela, empecé en Banamex haciendo financiamiento de proyectos dentro del área corporativa. De ahí brinqué a hacer banca de inversión en Rothschild, donde estuve haciendo M&A, compra-venta de empresas, financiamiento corporativo, reestructuraciones, tanto para México, Colombia y Centroamérica. Y tuve oportunidad de participar en 2 privatizaciones. De hecho, me tocó llevar a Posadas a Sudamérica cuando compraron el Caesar Park. No sé si recuerdan esa cadena que tuvo allá en Brasil y Argentina, Chile. Y después de 4 años ahí, me ofrecieron entrar al IFC, originalmente en México. Estaba yo haciendo proyectos de energía, me había metido mucho en el tema de las licitaciones para subestaciones y líneas de transmisión. Y la verdad es que yo no sé si por ser ingeniero o por curiosito, pero pues, la verdad movía muy bien el Excel. Y hacía unos modelos muy buenos y siempre le metí ingeniería financiera en la presentación de las ofertas y eso hacía que los que se asesoraban con nosotros, pues ganaran, ¿no? Entonces se estaba abriendo ese mercado, estaba muy movido todas las licitaciones y me invitaron al IFC y ahí empecé a trabajar con otras empresas que estaban también en estos procesos de licitación y empecé a trabajar en proyectos de infraestructura en México. Después se acabó la ola de proyectos de infraestructura en México
entré más en los temas de reestructuración de carreteras, porque también buscaban a alguien que pudiera hablar con ingenieros civiles y que supiera de este rollo también. Y empecé a trabajar en el tema de la reestructuración de muchas de las carreteras y conocí prácticamente a todas las constructoras de las cuales hoy ya no, creo que nada más vive ICA. Todas las demás pues ya se fueron. Y pues bueno, digo, hubo un momento donde es muy difícil que dentro de una oficina local, en un organismo internacional, sea un local quien tome la gerencia o la dirección de la oficina. Y la verdad es que yo ya había llegado al límite. Estaba yo bien chavo, la verdad, y yo me la creí que yo tenía menos de 30 años y yo sentía que yo ya me dominaba el mundo. Y me acuerdo que fui a hablar con el director de Latinoamérica y le dije, oye, pues yo ya llegué, o sea, no veo para dónde y pues necesito saber qué sigue, ¿no? Porque si no, pues, hay oportunidades en el mercado. Y me dijo, ¿por qué no? De hecho, me dijo, ¿por qué no te vas a una oficina en Centroamérica? Le dije, no, pues, ¿por qué me voy a Centroamérica si me puedo quedar en México? La verdad es que tengo más oportunidades en México. Silencio, después de eso yo creí que nunca me iban a llamar para nada, porque pues no había sido como necesariamente la respuesta que hubiera esperado un director de un subordinado que se supone está comprometido con la institución. Pero la verdad es que no, yo acababa de tener un hijo y no me iba a llevar a mi hijo a vivir a Nicaragua, ¿no? O sea, esa es la verdad. O sea, era una decisión de familia, no nada más mía. Es una decisión bien complicada. Y pasó el tiempo, dije, bueno, ya no me fui, yo ya dije que si ya no me movía, pues que ya las cosas iban a cambiar, pues dije, pues voy a empezar a moverme, ¿no? Y casualmente, como 3 meses, 4 meses después, me mandaron una invitación para que fuera a Washington a iniciar el proceso para ingresar al equipo en Washington, ¿no? Y ya para ese momento, pues digo, mi hijo ya venía en camino el segundo, que fue mi hija, y ya fue cuando nos mudamos, ¿no? Pero sí fue, la verdad es que sí jugué una carta, pues que lo pude haber perdido, ¿no? O sea, la verdad es que pude haber perdido el póker, pero creo que hay momentos en la vida donde pues sí tienes que, pues si es lo que quieres, pues tienes que luchar por eso, ¿no? Y si había demostrado lo que había hecho, había funcionado, pues yo no sentía por qué no tenerlo, ¿no? Y pues pedirlo. Y en ese sentido, pues eso fue mi movimiento. Y casualmente lo que me pidieron es, bueno, en ese momento Brasil estaba de moda, y Brasil empezaba a crecer y todo lo que estaba pasando después con Lula y todo, había dinero por todos lados en Brasil y proyectos por todos lados en Brasil. Y me dijeron, bueno, lo que hiciste en México cuando yo entré, el IFC hacía $70 millones al año. Cuando yo me fui del IFC hacía 700, entonces yo lo había multiplicado 10 veces y en un periodo de 4 años. Y me dijeron, ¿por qué no haces lo mismo en Brasil? Le dije, bueno, a ver, acabo de mudarme a Washington y ya quieres que me mude a Brasil. No, Brasil lo manejas desde aquí. Hay una oficina muy grande con brasileños, porque además los brasileños solo hacen negocios con brasileños. Y lo entendí. Entonces trabajé con un equipo muy bueno de brasileños, y nos fue muy bien. Y me pidieron que hiciera lo mismo después para Sudáfrica y para la India. Y la verdad fue divertido. O sea, mientras estuve ahí 20 años, porque se me pasaron volando, siéndote franco, se me te pasan volando porque, o sea, y literalmente pasas volando porque estás volando todo el tiempo, ¿no? Pasaba mucho tiempo en el avión. Hice tantas millas como jamás me imaginé tener y también conocí los estatus de viajero frecuente y los beneficios que te da, que tampoco me imaginé que existían. Sí existen, pero sí del otro lado tiene un precio, ¿no? Que es el precio de no estar en tu casa y el precio de otras cosas, ¿no? Afortunadamente, mi esposa entendió la situación y como familia pues, lo aprovechamos y lo vivimos y vamos, seguimos disfrutando de ello, ¿no? Yo creo que ha sido, como experiencia profesional, jamás me imaginé vivir la experiencia conociendo los antecedentes
pues, se describieron en el principio de la presentación. La verdad es que nunca tuve en mi ruta de vida, pues imaginarme estar en los países en los que estuve o en los lugares donde estuve. Recuerdo un año que dije, es que me falta una maravilla, una fotografía de las 5 maravillas del mundo, ¿no? Y dije, esta Navidad nos vamos a Tulum porque es la que me faltaba. Y fui a Tulum. Y estuve en un año, estuve en las 5, ¿no? Entonces, esas cosas que solamente en un trabajo así te suceden. Interesante. Padrísimo, padrísimo, Gabriel. Hoy hay muchísimas preguntas, entonces, y ya se nos está acabando el tiempo. Te propongo, si quieres, para tratar de por lo menos tocar un poco y conocer tu punto de vista, vayámonos, si quieres, con respuestas de 1 minuto, porque son muchísimas. Así como que tu feeling, tu idea general sobre algunos de estos temas, esto podría dar para 2 horas o más. Entonces te las voy a empezar a soltar así rapidísimo, ¿no? Dale, prometo ser breve. Raúl Mondragón nos pregunta tu opinión del entrepreneurial state, ¿no? En la circunstancia actual, ¿qué tanto el Estado debería de meterse en temas de apoyar sobre todo a las startups, ¿no? Acá en México, pues lo vivimos, tuvimos un sexenio que tuvimos el Instituto Nacional del Emprendedor y ahora no hay nada. Tu visión muy rápido sobre qué tanto debe de crecer un Estado en tratar de incentivar el emprendedurismo. Yo creo que el Estado tiene que participar. Yo creo que sí tiene que participar. Hoy no está, pues ni modo. Hay que vivir las cosas como son. Yo creo que hay que buscar. Existen otras opciones y yo creo que hay que escarbarle. Yo creo que hay muchos sectores que sí se pueden beneficiar de los cambios que van a suceder, lo que está sucediendo, los hábitos de consumo y todo lo demás. Y si hay algún emprendedor aquí, pues, que le busque y que encuentre, y hay muchísimas oportunidades. Yo creo que he visto muchas oportunidades con gente que está principalmente en temas de virtuales o comercio electrónico o de ese tipo, ¿no? Y fintech, que están por todo. México a nivel de fintech está en la cresta de la ola. Es de los países mejor regulados en temas fintech y hay de todo lo que hablamos de energía y de dolor que representa para muchos inversionistas lo que está pasando en México, el sector fintech lo siguen viendo con muchísimo interés por la demografía, la baja bancarización y el crecimiento en los servicios digitales, la penetración de la telefonía digital. Ya, fui breve. Buenísimo. Óscar Becerril, tu visión del mundo post-pandemia, en el sentido de qué va a pasar con este dilema de la reinvención de la globalización, la reinvención del capitalismo, qué tanto le va a hacer disruptivo la pandemia, y a nivel países, quiénes van a salir bien y quiénes van a salir mal después de que todo esto ya pase. Híjole, está bien difícil. No, o sea, que yo lo único que puedo ver son cambios de hábitos en las personas. O sea, yo creo que va a haber o sea, estamos viviendo un cambio de hábitos y yo creo que los cambios de hábitos van a afectar a los mercados. Entonces, y yo creo que estos cambios de hábitos y esta interconectividad también que está ocurriendo aquí entre nosotros ahorita, eso no hubiera ocurrido necesariamente. Y eso va a generar también que ocurran esa interconexión que mencionaba yo hace un rato, ¿no? De la sociedad civil conectada. Y eso debería, en mi opinión, de representar mayor presión para el sistema, ¿no? Ok. Rodrigo Llanos, tu visión sobre un tema que pues sí está muy preocupante aquí en México, la posibilidad de que México pudiera llegar a perder el grado de inversión. Obviamente traemos ahí el lastre de Pemex, que es un tema muy fuerte, que tampoco es ni de ayer ni de ayer, como bien decías, y que no sé si tengamos la capacidad de resolverlo, ¿no? Sí. Es un problema muy difícil. ¿Y tú cómo verías el rendimiento que pedirían los inversionistas a proyectos de inversión en México, ya no teniendo grado de inversión? Obviamente el premium, la TIR, pues, se va a ir hacia arriba, ¿no? Sí. A ver, yo creo que en México, para perder el grado de inversión, y tengo regularmente un slide que tiene todos los escalones, pero le hace falta todavía un buen trecho. Yo creo que
todavía el 2021 lo vamos a estar bien teniendo, y yo creo que para el 2022, si las cosas no mejoran, sí se pudiera perder. Ahora, ahora sí que la pandemia nos cayó como anillo al dedo, porque pues, relativo a otros países van a salir peor que nosotros, en términos de finanzas públicas. A lo mejor van a salir mejor en términos de salud de la población, pero en términos de finanzas públicas, México, al no endeudarse y no incrementar su déficit fiscal, los números macroeconómicos se van a ver mejor. Entonces, relativo a otros países, México podría verse beneficiado por el retraso que pueden tener los otros países. No sé si me estoy explicando. Entonces, que el mercado no castigue tanto a la economía. Sin embargo, y yo creo que algo tendrán que hacer las calificadoras, porque todos los países con un decrecimiento, en la mayoría de ellos, van a incrementar si su parámetro son los índices de apalancamiento, o sea, Producto Interno Bruto a deuda, pues todos van a verse mal, pues nada más por los dos efectos, por el incremento en la deuda y por la caída en la producción. Entonces, algo tendrá que hacerse. Entonces, a lo mejor hasta México corre con suerte. Tanta suerte como, y no lo hemos hablado aquí, el tema de la tensión China, Estados Unidos, que podría terminar beneficiando a México. Si se resuelven otros temas de seguridad, de riesgo jurídico, que están ocurriendo hoy en día. Exacto, gracias. Gracias, Gabriel. Joseph nos pregunta, bueno, aquí hay muchos temas, pero uno es transformación digital. ¿Cuál es tu punto de vista? Parece que esto de la pandemia, otro de los resultados poco previstos es que probablemente va a acelerar la transformación digital en muchas organizaciones. Y yo te preguntaría qué tanto eso es un factor que se empiece a considerar al momento de hacer inversiones. Si una empresa trae una buena oferta de e-commerce, un back office que está muy digitalizado, muy eficiente, o todavía no empezamos a ver ese tema con suficiente lupa, digamos. No, totalmente. Todas las compañías de los diferentes sectores que estoy viendo, con las que estoy hablando, muchas de ellas se hicieron digitales con la pandemia y descubrieron un negocio que no tenían. Ya les cambió el negocio y ya no van a regresar al negocio anterior. Ahora, los inversionistas y los acreedores van a mirar todo eso, sin duda. Y es un poquito lo que decía hace un rato, es la resiliencia. ¿Quién tiene las estructuras y las operaciones más resilientes para poder hacer una inversión en esas empresas, ¿no? Yo creo que vemos que la automatización, la digitalización, los movimientos virtuales van a ser premiadas aquellas que hayan entrado antes, y van a tomar ventaja sobre las otras que apenas están entrando. Perfecto, Gabriel, mil gracias. Mike Lewis, que también nos está viendo desde, me parece que Estados Unidos, no sé si Estados Unidos o Londres, pero Londres ya es un poco tarde para que esté allá. Hace una pregunta que da para una conferencia, entonces nada más te la voy a poner ahí y ya tú nos dices si la quieres contestar o mejor hacemos otra conferencia sobre esto, pero es un tema súper interesante. ¿Qué tanto los conceptos de ESG evalúan, por ejemplo, el impacto que pudiera tener una decisión que quizás no es 100% ética, pero que tiene un efecto benéfico muy importante en una población? Y él pone un ejemplo, supongamos que una compañía va a traer energía a una comunidad muy retirada de África, es un proyecto de un billón de dólares que va a beneficiar a 1 millón de habitantes en esta comunidad, pero hay que hacer un pago de $100,000 pues, a un oficial gubernamental, porque si no el proyecto no funciona, ¿no? Y en ese caso, pues se abre todo un abanico de temas, ¿no? Desde temas de FCPA, si el proyecto es con alguna entidad americana, hasta el tema ético, ¿no? De qué tanto puedes entrar ahí. ¿Qué tanto el modelo de ESG que tú conoces pudiera entrar en estos puntos finos de cuando hay una decisión que en papel pues no es ética, pero los beneficios
a largo plazo y en tamaño quizás sí lo podrían justificar, entre comillas. Te voy a decir algo. No, es hasta fácil. El, 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 tu calificación ESG te califica en base a tu indicador más bajo. Y te voy a... Este es un caso obvio, ¿no? O sea, si tu más bajo es corrupción, que forma parte de la G de governance, o falta de transparencia, o pagos debajo de la mesa, o como quieras llamarlo, es ese, pues eso ya devaluó todos los demás, aun cuando vaya a darle electricidad a niños con cáncer, ¿no? Y vaya a salvar muchas vidas. Yo creo que no es, hay cosas que no son negociables. O sea, esto es como alguna vez me presentaron un proyecto de una planta de carbón en Siberia, ¿no? Y me dijeron, pero es que en Siberia tienen muchísimo carbón, entonces hay que darle riqueza a la población y que esto generaría ingreso y que el bienestar de la... lo que no, eso, ahí fue la lección, ¿no? O sea, no podemos hacer algo que en el paquete tiene un efecto neto positivo cuando hay algo muy grave que está sucediendo y es el impacto ambiental de quemar carbón. Y no se hizo. Buenísimo, buenísimo. Sí, no, es casi como un caso de estudio para un examen ahí, esto que nos presenta Miles. Gracias por la pregunta, Miles. Vamos rápido porque... Exacto. No, lo puso en inglés. Sí. Jorge Silva nos pregunta, con digamos, este nuevo aparente foco que es interesante, ¿no? De ir a ayudar a los más necesitados. ¿Tú estarías percibiendo quizás alguna preferencia geográfica en el interés de posibles inversionistas en México? A lo mejor el tema del sur-sureste, que tanto se ha quedado ahí metido, no sé si haya percepción de que realmente esté caminando. Y brevemente lo que comentabas con el conflicto Estados Unidos-China, ¿qué tanto se abre la oportunidad de nearshoring para México y de quizás suplantar a algunos de los proveedores chinos en las cadenas de producción? A ver, la primera la respuesta es sí. O sea, sí hay, yo tengo inversionistas ahorita que me dicen, sí, yo quiero entrar siempre y cuando, o sea, el CAPEX que voy a financiar lo pueda yo justificar que se utilizó en los estados del sur de México. Entonces, eso es sí. La respuesta es sí. Hay muchos inversionistas que lo están tomando mucho en cuenta. ¿Y cuál era el otro tema, perdón? Nearshoring y la oportunidad. Yo creo que la oportunidad, sí, Estados Unidos, China. Yo creo que sí. La verdad es de que México podría, en otras circunstancias, esto sería una época de oro para México, en otras circunstancias, que yo creo que no va a ser de oro, pero sí va a ser de plata, o al menos de bronce. Porque sí hay muchas operaciones que están saliendo de China y que están mirando otras geografías, ¿no? Y lo están capitalizando otros países. Y vemos cómo ahorita, Colombia se está volviendo súper atractivo. Ya se dieron cuenta de que de Nueva York a Bogotá son 4 horas. Entonces, es lo mismo que la Ciudad de México, 4 o 5 horas. Ya está, estamos perdiendo una oportunidad. Genial. Sí, ya me aclararon, Gabriel, que Miles es inglés, pero nos está acompañando desde Argentina. Y Miles nos dice que él tiene conexión con Web Partners, que en Inglaterra es un fondo también muy enfocado a ESG, entonces igual y después te contacta por si a lo mejor pueden hacer algo ahí juntos, ¿no? Encantados. Con ellos. Muy bien, bueno, pues creo que ya eso fueron todas las preguntas. No sé si quieras a lo mejor cerrar con algún mensaje, Gabriel, ya para no extendernos más. Ha sido extraordinario el compartir este espacio contigo y obviamente pues con tu pensamiento y toda la información que tienes y que conoces. La puerta está abierta para que regreses aquí a NEA ya como orador, como audiencia y disfrutes de las pláticas que vamos a tener en las siguientes semanas. Cuenta con amigos aquí en NEA, en este grupo que con el liderazgo de Rodrigo Llanos ha agarrado una fuerza extraordinaria
y nuevamente agradecerte muchísimo. Pero te dejo si quieres para un mensaje final para la audiencia. No, simplemente, bueno, agradecerles a todos, Armando, gracias por la invitación, ha sido una experiencia muy interesante. Tienen ya mis datos de contacto, por favor, cualquier tipo de duda que tengan, comentario, pues aquí tienen a alguien en Washington que si de algo puedo servir en la pandemia, pues encantado, pero esperemos que cuando salgamos de esto, pues tenga un rango de acción mayor, ¿no? Fuera de la casa y en otras y en otros lugares. Pues estoy aquí para servirles. Me dio mucho gusto estar con ustedes y espero que me sigas invitando, Armando, a participar y conocer las otras ponencias que vendrán en el futuro. Muchas gracias. No, pues esta es tu casa, Gabriel. Y si quieren le damos paso a Jesús y a Rodrigo y Sergio de FENG, si está por ahí, pues para dar un cierre ya formal a esta plática. Muchas gracias, Armando. Gabriel, pues gracias por tan interesante plática. Recordarle a la audiencia que hemos grabado todo este programa, presentación, y estará disponible a partir de mañana por la tardecita en nuestro canal de YouTube. Por lo más, no tengo más que decir, sino de nuevo agradecerte y tal vez pasarle el micrófono a Sergio Ducoin para que en representación de todos los miembros de FENG nos dé unas palabras y después Rodrigo Llanos para que haga el cierre oficial de este evento. Gracias, Jesús. Bueno, saludar a nuestro orador de lujo que tuvimos el día de hoy. Convivimos con el rotarismo desde hace muchos años aquí en México. Buen amigo y conocido, y a nombre de todos los miembros de FENG, te agradecemos tu participación. Muchas gracias, Sergio, y qué gusto estar contigo en contacto por acá después de nuestra experiencia en el rotarismo. Gracias. Bien, pues adelante, Rodrigo. Muchas gracias, Sergio. Bueno, pues quiero agradecer a Gabriel España por su brillante charla. La verdad es que ha sido una tarde muy ilustrativa para todos nosotros. Hemos aprendido mucho con su experiencia, con sus comentarios. Agradecerle mucho a Armando Nuricumbo, que es socio fundador y consejero de NEA y también es copresidente de FENG, por que a través de él pues, pudimos aprender muchas cosas de las que Gabriel conoce y por su excelente trabajo como moderador de esta charla. También pues agradecer como siempre a Jesús Bush, que usted es nuestro maestro de ceremonias y la cara de NEA y por su pues la apertura de las pláticas, que es siempre un momento que cuesta trabajo y lo hace muy bien. Y luego, bueno, no sé si está Eduardo Vázquez del piso 51, del Club 51. También agradecemos a los que nos han visitado desde luego de FENG, del piso 51, y a todos los socios de NEA, que la verdad es que me da mucho gusto verlos por aquí. Y pues les pido por favor que abran sus cámaras y sus micrófonos y le demos un fuerte aplauso, como lo hacemos todos los miércoles en la tarde al terminar la hora NEA, para Gabriel España. Muchas gracias, Gabriel, y esperamos verte por aquí. Oh, gracias. Muy honrado de estar aquí, gracias.